En este tutorial vamos a ver cómo se utilizan los div en HTML. Para ello vamos a estar creando un proyecto sencillo que vamos a estar utilizando HTML y CSS y os voy a explicar desde cero a cómo ir creando ese proyecto poco a poco y explicaros de una forma básica para que tengáis los conceptos básicos sobre qué son los div o también conocidos contenedores en HTML. También deciros que en la descripción tenéis varios proyectos para que podáis seguir practicando. En este caso, como veis, estamos aquí en Visual Studio Code, que es el entorno de desarrollo que vamos a estar utilizando. Y tengo abierta una carpeta que se llama 1.tutorial, que es donde vamos a estar creando los diferentes archivos. Si no sabéis cómo abrir una carpeta, es bastante sencillo. Venís aquí a Archivo, le dais a Abrir carpeta y seleccionáis cualquier carpeta que tengáis en vuestro dispositivo, ya sea una carpeta que hayáis creado en el escritorio o que la tengáis en alguna otra ruta de vuestro dispositivo. Y vamos a crear pues los dos archivos. Creamos nuestro index.html, que es donde vamos a crear la estructura de la web, donde vamos a crear dos divs, y para darles estilos pues vamos a estar usando una hoja de CSS que la vamos a llamar styles.css. Comentaros que el nombre que le pongáis a estos dos archivos da igual. Lo único es que uno tiene que estar en formato .html y el otro en formato .css. Vamos a cerrar el CSS de momento y nos vamos a centrar en nuestro HTML. En el HTML lo que siempre tenemos que crear en primer lugar es la estructura básica de este tipo de documentos. Para ello ponemos el signo de dólar, le damos al tabulador y como veis aquí tendríamos su estructura básica. Y ahora para ir viendo cómo va quedando la página web en directo y para que todos los cambios que hagamos en este tutorial pues los podáis ir actualizando de manera constante, venís aquí a las extensiones, buscáis Live Server como estáis viendo aquí y entráis en la primera extensión. En caso de que no la tengáis instalada, aquí os saldrá un botón de instalarla, clicáis y se os va a instalar de forma automática. Esta extensión lo que nos va a permitir es ver en tiempo real todos los cambios de HTML y de CSS. Para ponerla en marcha es muy sencillo, hacemos clic derecho en nuestro archivo de HTML, venimos aquí hasta la pestaña donde pone Open with Live Server y como veis, pues aquí tendríamos nuestra página web, que obviamente está en blanco ya que aún no le hemos añadido nada. Y si venimos aquí, si os fijáis, lo que realmente nos está mostrando es nuestro archivo index.html. Si yo vengo aquí, por ejemplo, pongo un H1 que pone tutorial divs y venimos aquí, como veis pues nos aparece nuestro H1 de manera automática, no ha hecho falta que yo recargue la página, así que con esto ya lo tendríamos. Ahora vamos a crear nuestro primer div o contenedor. Para ello ponemos la etiqueta div, le damos al tabulador y como veis tenemos la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Pero si venimos aquí a nuestra página web, como veis no se aprecia nada. ¿Esto por qué pasa? Porque por defecto los contenedores vienen sin ancho, sin alto y sin color. Entonces para poder verlo tenemos que darle ciertas propiedades con CSS. Así que volvemos a Visual Studio Code, venimos a nuestro archivo de CSS y antes de empezar a escribir código tenemos que enlazarlo a nuestro HTML. Para ello venimos aquí al Head y debajo del título ponemos link, le damos al tabulador y como veis nos salen estas dos propiedades. Tenemos el atributo rel que pone styleSheet ya que lo que vamos a enlazar es una hoja de estilos, así que esto no hay que tocarlo. Y en el href le podemos poner cuál es la hoja de estilos, que en este caso es styles.css. De esta manera, en esta hoja, en esta línea de código que tenemos aquí, hemos enlazado nuestro HTML a nuestro CSS. Así que vamos a seleccionar nuestro div y le tenemos que dar tres propiedades. Le vamos a decir que tenga un ancho de 300 píxeles, por ejemplo. Le vamos a decir que tenga un alto también de 300 píxeles. Y por último le tenemos que decir el color del que queremos que sea. En este caso es background color. Y por ejemplo le vamos a poner que sea de color azul. Y si ahora venimos a nuestra página web, como veis aquí nos aparece nuestro div, que es nuestro contenedor. Básicamente nos sirven para seleccionar elementos dentro de HTML. Un div normalmente, por ejemplo, cuando entramos en Amazon, pues todos los productos son iguales. Tienen una imagen, un título, una descripción y un botón de compra. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle un H1 que lo vamos a llamar PlayStation. Luego debajo de este H1 le podemos poner un párrafo que es, le vamos a poner precio, dos puntos, y le ponemos 700 euros. Y por último le podríamos poner un botón que puede ser comprar ahora, de esta manera.
Aquí pues nos faltaría, por ejemplo, añadirle una imagen, pero eso ya se lo podéis ir añadiendo vosotros para que vayáis probando cómo funciona. Y como veis, pues tendríamos aquí nuestro div, que viene siendo todo lo azul, y le pones PlayStation, tendríamos también el precio y también tendríamos el botón. Esto se suele utilizar, como ya os he comentado, en e-commerce, sobre todo ya que hay muchos productos y todos tienen la misma estructura. Entonces, ¿qué se hace? Pues se coge este div y se pega, por ejemplo, vamos a pegarlo 2 veces más. Y solamente pues le cambias esto. Pones aquí Xbox y aquí en vez de PlayStation pones, yo que sé, filetes. Y si venimos aquí, pues como veis tendríamos PlayStation, aquí tendríamos Xbox y por último tendríamos filetes. Básicamente los divs son como contenedores dentro de los cuales podemos almacenar información. Y la altura pues la puedes cambiar. Aquí hemos puesto 300 píxeles, le podemos poner auto, que como veis si le ponemos auto lo que hace es que la altura se adapta al contenido. Y también le podemos poner un padding para que, como veis está todo pegado a los bordes, si le ponemos un padding, por ejemplo padding de 10 píxeles, pues todo va a estar un poquito más separado. Y vamos a ponerle un gap a los divs. Vamos a centrarlos, vamos a poner aquí en body, vamos a poner display flex, vamos a centrarlos horizontalmente con justify content center, como veis están aquí, y ahora vamos a ponerle aquí align items center y que coja como referencia el 100% de altura de la pantalla. Básicamente centramos horizontalmente los contenedores y los centramos verticalmente. Y le voy a poner un gap, que es una separación entre ellos, de 50 píxeles. Y si ahora venimos a nuestra web, como veis tendríamos aquí los diferentes div con la información. Tenemos el de PlayStation, el de Xbox y el de filetes. Y podemos darle estilos a los elementos que tenemos dentro. Por ejemplo, imaginaos que quiero cambiar el H1. Ponemos div y dentro de este div pues queremos acceder al H1. Así que le vamos a poner, por ejemplo, que sean de color blanco y que estén centrados. Text align center. Y si venimos, como veis, tiene el color blanco y se ha centrado. Y esto pues se puede aplicar también al resto de elementos que tenemos, tanto el precio como el botón. Por ejemplo, vamos a modificarlos todos. Vamos a poner un div y aquí le vamos a dar el párrafo. Vamos a poner aquí un text align center también y color le vamos a poner también que sean de color blanco. Y por último, pues al botón le vamos a dar unas propiedades un poco más largas, pero bastante sencillas. Le vamos a poner un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 20 píxeles a los lados. Luego vamos a decirle, vamos a quitar los bordes, border none. Y vamos a dejárselo pues de esta manera. Como veis tendríamos aquí los tres contenedores, cada uno con un nombre, también le podríamos cambiar el precio, aquí podríamos ponerle 50, aquí 30, y el botón de comprar ahora. Ya tenéis que ser vosotros los que veáis cuando queréis usar los contenedores. Básicamente un contenedor es una etiqueta HTML que nos permite, que nos ayuda, por así decirlo, a agrupar diferentes etiquetas también de nuestro HTML en apartados. Y pues como veis aquí habéis visto un proyecto sencillo, la verdad es que un poco cutre, pero es para explicarlo, para que veáis cuál es el uso que normalmente se le suele dar a los contenedores. Pero ya os digo, en la descripción tenéis varias listas de reproducción en la cual he creado bastantes proyectos y dentro de estos proyectos se está utilizando la etiqueta div. Así que os recomiendo que les echéis un vistazo y vayáis practicando.